lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable. Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. El programa de Atilio Borón que hacemos junto a, además de Atilio, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, de vez en cuando el Fede Montero y quien les habla, Paula Klachko. Bueno, estamos en el programa número 170 de esta quinta temporada que hacemos, que ustedes saben es una coproducción de la AM 530, nuestra radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, y la FM 90.7, que es la radio de nuestra querida Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, en esta semana muy especial, porque fue la marcha multitudinaria del 24 de marzo, que nos dio un ánimo terrible, salimos muy... ¡Qué hermosa marcha! Oh, perdón. Por favor, ya que escuchamos a la voz, a la linda voz de nuestra amiga, compañera Telma Luzzani, te saludamos. Por favor, tu impresión, además de la marcha que fue tan hermosa. Hermosa. Por suerte, tocó un día precioso también. Ay, sí. Muchísima cantidad de gente, muchísimos jóvenes. Yo me encontré con un montón de compañeras, de gente que hacía un montón que no veía, de colegas, en fin, de amigas de estaba con mi hija, de amigas y compañeras de mi hija, con mi nieto, con amigos y compañeros de mi nieto. Así que la verdad que fue un día hermoso, donde por suerte vimos, porque yo creo que fue más que solo el conmemorar 50 años de un momento horrible para la Argentina. Yo creo que fue también una puesta al día de las cosas que nos están pasando en este momento con el gobierno de Javier Milei. ¿No? Creo que fue además una demostración de que el pueblo argentino no está conforme con este gobierno, que tiene muchas cosas para decir y muchas cosas que quiere cambiar. Totalmente, ¿no? Se notaba en los cantos, en las imágenes, en esa creatividad popular que se expresa, se notaba esa continuidad de esa conmemoración de esos hechos nefastos del pasado, el genocidio, del plan económico llevado a cabo por la dictadura y ese disciplinamiento social a sangre y fuego, con el repudio también al rechazo de un plan económico que es el mismo de aquel y que nos hambrea hoy, ¿no? Bajo otras formas, pero que realmente, bueno, no pudieron avanzar con la impunidad a los genocidas, como era pretensión de este gobierno. En eso no pueden, está demostrado en la calle por qué. Pues somos, ya nos podemos decir millones, ¿no? Porque no solamente fue esa marcha multitudinaria, gigantesca, inmensa, majestuosa en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, que es simbólicamente, ¿no?, el centro político y económico del país, sino que fue en todos lados. Vos que tenés a tu hija en Bariloche, Sí, te habrá contado, Bariloche, ¿no? fue muy importante la marcha. Hubo muchísima gente. En Rosario fue impresionante. En Córdoba también fue realmente multitudinaria. Esas fueron las que yo vi bien, con fotos y que me contaron amigos. Pero tengo entendido que sí, que efectivamente fue en las principales ciudades de todo el país. Y yo tengo entendido que además en las principales ciudades, que claro, obviamente no nos llegan porque son miles, pero que hubo en todos lados, en los pueblitos más chiquitos. Yo también, por decir nada más, también una perlita en San Martín de los Andes, que tengo unas mejores amigas, hermanas, Silvia Kwasniewski, te mando un abrazo gigantesco. También una marcha inmensa, divina, creativa, llena. Bueno, y así me imagino, ¿no? Escuché otras en San Luis, en los pueblitos más, bueno, no sé, habrá habido por todo el país. Así que eso nos llena de esperanza. Tenemos pueblo, nos muestra eso, ¿no? Que tenemos un pueblo consciente, activo, creativo, y que vamos a poder salir de esta como hemos salido de otras, entre otras, de esa noche negra de la dictadura cívico-militar genocida, del terrorismo Estado. Bueno, ya habrán notado que no lo saludamos a Atilio todavía, porque hoy está en la casucha de él, porque está engripado. Así que, Atilio Borón, te mandamos un beso enorme. Cuídate mucho, estaba difónico, así que hoy seguramente nos está escuchando. ¿Está? No.
Listo, ya te entendí, Leandro, querido. Aprovecho para saludar, ahora que lo mencioné, a nuestro productor general, Leandro Deza. Muchas gracias, la coordinación y producción general. También agradecemos a Gabriela Gugliaro en la operación técnica, a Lalo Recanatini en la producción artística, a Noelia Giorgi y Rodolfo Amawi de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, volvemos a mandarle otro beso a nuestro querido Atilio. Y Marce está en Porto Alegre. Así que más tarde, si podemos, nos vamos a comunicar para que nos cuente, porque está participando de la primera conferencia mundial antifascista, con un montón de organizaciones populares de todo el mundo. Así que, bueno, ojalá más tarde, justo le coincidía con un panel en el que tenía que participar en este horario, pero quién sabe, más tarde podemos hablar un ratito con él. Bueno, tenemos muchas cosas más para comentar importantes de esta semana, pero ahora vamos a ir directamente a una entrevista porque ya está conectada. Telmi, ¿la querés presentar vos a nuestra primera? Quiero comentar antes de presentar a nuestra entrevistada que hoy se cumple un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hoy, día 28, se cumple un mes de una guerra que se suponía que iba a ser relámpago, que Estados Unidos e Israel suponían que iba a ser relámpago y que iba a derrocar al gobierno de la Revolución Islámica, o sea, iban a generar tal desestabilización y tal movida popular que el mismo pueblo iraní iba a derrocar a la Revolución Islámica, y entonces iba a ser como el triunfo de Estados Unidos e Israel en la región. Por supuesto, salió todo al revés. Pero lo interesante además es, bueno, al público le digo, a todos los oyentas, a Paula, que no solo fue eso, sino que surgió una suerte de boomerang, algo parecido a lo que pasó con Ucrania cuando se pusieron las sanciones a Rusia, que lejos de ahogar a la economía rusa, la economía se potenció. Con Irán pasó algo parecido. Resulta que Irán, que estaba preparado para esta guerra, cierra el estrecho de Hormuz, o mejor dicho, lo controla de tal punto que pueden pasar los barcos que no están vinculados con Estados Unidos, Israel o la OTAN, pueden pasar sí los otros, y de esta forma pasa a tener realmente un rol geopolítico y estratégico importantísimo, porque empezaron a desestabilizarse los mercados en Occidente, empezó a subir el precio del petróleo. Resulta que hoy día tenemos a un Donald Trump desesperado por estar en un pantano del que no puede salir. En un ratito voy a seguir hablando de este tema, porque realmente es bien interesante lo que está pasando. Pero ahora vamos a hablar de un tema que está muy vinculado con esto, y es lo que está pasando en el Líbano. Porque Israel no solamente está, bueno, ya sabemos lo que ha hecho en Gaza, el genocidio contra los palestinos en Gaza, no solo atacó a la población civil y algunos puntos o zonas estratégicas de Irán, sino que también ha atacado el sur del Líbano. Para eso estamos en comunicación con una periodista de origen argentino y sirio-libanés, muy entendida en el tema, que lo sigue muy bien, y además es, además de una gran periodista, una querida colega. Me refiero a Tamara Lali, que además es politóloga. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Estamos Telma Luzani y Paula Klachko. Y Tamara, sí, con Tamara nos conocemos hace bastante. Tamara, bueno, mira, como es un tema difícil para el público en general, me gustaría si podés primero hacer un encuadre de qué es lo que está pasando, cuál es el vínculo histórico entre la Revolución Islámica y algunos sectores del Líbano. Sí, antes, para recordarle a nuestros oyentes, que seguramente muchos saben, ¿no? Porque no es algo distinto a lo que, bueno, en los últimos 2 años circuló en las redes sociales especialmente. Israel, desde que se implantó como Estado, su meta no es formar un Estado únicamente en la Palestina ocupada, sino expandirse.
De ahí el famoso mapa que, bueno, mostró últimamente Netanyahu y su ministro de Finanzas del llamado Gran Israel. Esto lo están llevando de un lugar a otro, mostrándolo especialmente en Naciones Unidas, cuando Sí. Netanyahu se presenta con ese mapa. Dicho esto, ¿para qué? Para explicar que la enemistad que lleva Israel con los países de la región no es de ahora, sino desde que se implantó como Estado en el año 47-48. 47 fue votado por Naciones Unidas, una tierra prometida por Inglaterra y no por Dios, y dada a especialmente población europea de religión judía, porque ahí vivían también judíos árabes. ¿M? Vivían árabes palestinos de religión judía, musulmana y cristiana, que vivían en total la mejor convivencia. Le abrieron las puertas a la población. Yo estoy explicando esto para que después, ahora van a saber, le abrieron la puerta a la población europea, religión judía, que estaba siendo perseguida por europeos. Entonces, desde ese Claro, por la momento, y Alemania con nazi, un ¿no? exactamente, con un proyecto sionista, expansionista, comenzó a tener en mente la idea de ocupar parte del Líbano y parte de Siria, y para luego llegar a abarcar todo el Líbano y todo Siria. Cuando empezó a hablar Ben Gurión, primer ministro del Estado de Israel, es el que habló del río Litani, que es el que hoy quieren avanzar. Bueno, bombardearon hace una semana, menos de una semana, un puente que vincula el sur con el resto del país en el Líbano. Que el Para río que la Litani población es en el Líbano, ¿no? en el Líbano, exactamente. Entonces, y esto comenzó ya en el año 1978, cuando Israel invade el sur del Líbano, llega hasta el río Litani, hasta 40 kilómetros adentro del Líbano, y en ese momento no existía la resistencia libanesa Hezbollah, no existía. Hezbollah se crea, comienza a perfilarse en el año 82, cuando comienza la segunda invasión israelí y llega a Beirut. Entonces, la excusa que esgrime hoy Israel es la misma que esgrimía hace unos años atrás, pero con otros personajes. Hoy es Hezbollah, anteriormente era la resistencia palestina que estaba en el Líbano. Siempre hay un argumento para avanzar y ocupar, avanzar y ocupar. Lo mismo está haciendo en Siria en este momento, que avanza hacia el sur sirio y ocupa, avanza y ocupa y nadie, digamos, ya es, no, nadie la saca. Son hechos consumados. Ocupó una parte de Siria que es el Monte Hermón, que es el punto más alto de toda la región, hace un año y medio y nadie lo saca de ahí. Entonces, para entender que el Líbano es uno de los objetivos que tiene Israel en la mente, más allá si está la resistencia islámica de Hezbollah o no estuviera, podría estar cualquier otra resistencia, y para Israel siempre va a haber un argumento, lo mismo que Estados Unidos cuando dio el argumento de las armas químicas para ocupar, invadir y ocupar Irak. Exactamente lo mismo. Después no había armas químicas, pero mientras tanto murió 2 millones de personas, no Sí, importa, está porque claro que esa es una estrategia, una táctica, mejor dicho, que utilizan normalmente, Estados Unidos la utiliza también exactamente, bastante, ¿no es cierto? Pero exactamente. Entonces, vayamos un poquito al día, a lo actual, así, bueno, expliqué esto para entender sí. que, bueno, hay vínculos, por supuesto que hay alianzas en la región. Las Porque alianzas que Hezbollah son islamistas, son también chiitas, como los sí, iraníes. sí, no son extremistas, son chiitas, No, no, son chiitas. Sí, o sea, para la visión norteamericana e israelí son extremistas terroristas, para la visión del habitante del Líbano, sea cristiano, musulmán, druso, en su gran mayoría, por supuesto que hay distintas opiniones, pero en la gran mayoría son personas que aceptan la existencia de Hezbollah. De hecho, Hezbollah es un partido político que Ujú. tiene representatividad en el Parlamento Claro, son libanés. parte del gobierno Es libanés. es parte del gobierno Ujú, libanés, pero es mucho más que un partido, es ujú. una red de contención social. Cuando la población del sur, especialmente el sur, que es
una región bastante sometida, sin recursos como lo tiene Beirut o el norte de Beirut. Entonces, ofició de contención en cuanto a lo sanitario, lo escolar. Cuando no hay luz, ellos traen generadores eléctricos y les brindan a la población. Entonces, los cristianos mismos son parte de Hezbollah. O sea, cuando se habla de que sí, es verdad, es un partido, el Líbano está conformado por partidos sectarios confesionales. Es un legado que dejó Francia. La conformación política errónea que tiene, a mi punto de ver, ¿no? Errónea que tiene un Estado de que se conforme de acuerdo a, la, al- a cuestiones sectario-confesionales, porque se termina siendo feudales en definitiva. Pero bueno, es otro cantar. Pero bueno, la cuestión del vínculo que tiene Hezbollah con Irán va más allá de la cuestión chiita. O sea, es verdad que en su mayoría son chiitas y hay una vinculación religiosa, pero también hay una vinculación de existencia. El Estado, la República Islámica de Irán, desde que se fundó o desde que se estableció en Irán, bueno, tuvo como objetivo eh, eh, ayudar a los palestinos. Y cuando hablo de ayudar a los palestinos, por supuesto a todos aquellos que han sido sometidos, bombardeados por el Estado de Israel, sean libaneses, sean palestinos o sean sirios. Con esto no estoy, como me dijeron en algún programa, romantizando a la revolución islámica de Irán, porque obviamente yo soy laica y, bueno, aspiro de que todos los estados sean laicos y que no estén vinculados ni por una religión ni por la Claro. otra. No, lo que estamos intentando, por lo menos nosotros desde este programa, es entender también la cuestión política, la cuestión geopolítica, el entramado de Oriente Medio, que es bastante complejo y bastante difícil, y como vos bien empezaste, tiene una raíz muy larga en la historia, hacia atrás, ¿no es cierto? Pero bueno, Sí. lo que queremos tratar de entender, porque lamentablemente la información es muy escasa, y muchas veces distorsionada, es justamente qué es lo que está pasando. Por eso yo hablaba al comienzo de esta embestida de Israel, primero en Gaza, o simultáneamente, por ahora que no se puede dar un orden de primero acá, después allá, pero Exactamente. hay como varios frentes de batalla, digamos, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que Israel llama Mabam. Mabam es una estrategia que utiliza Israel, es un término, un concepto hebreo, que utiliza que son guerra entre guerras. ¿Qué significa esto? Atacar permanentemente al enemigo para debilitarlo, para cansarlo, para desgastarlo, evitar que haya alianzas entre estados, organizaciones y que lleva a cabo acciones encubiertas como la que ha hecho desde el año 2024. ¿Se acuerdan ustedes cuando hizo explotar los llamadores, los Viper, Sí. en Terrible. el sur del Líbano y parte Mm. de Beirut? Bueno, estos son ataques cibernéticos de inteligencia que utiliza Israel y esto lo ha hecho a lo largo de estos pocos años, Ujú. pero en forma permanente. Es decir, Tamara, no sí, guerra abierta. Sí, estamos hablando con Tamara Lali, politóloga y periodista. También me gustaría que aclararas, por parte de desconocimiento, qué tipo de gobierno tiene el Líbano y cómo se lleva, cómo está actuando el gobierno del Líbano en esta circunstancia. ¿Se incrimina? ¿No? Porque esta es una parte bastante compleja de entender. sí. A ver, el Líbano tiene una conformación como les decía, sectario confesional. El presidente siempre tiene que ser cristiano maronita. El primer ministro tiene que ser musulmán sunita. El presidente del parlamento tiene que ser musulmán chiita. Y así sucesivamente las 18 religiones o facciones de religiones. Mm. Entonces, en función a esto, no se elige al más capacitado o el que mejor o lo que la gente quiere, porque en realidad están limitados a elegir a esa persona que lleva la religión cristiana maronita en el caso de
el presidente. Siempre, bueno, recuerdan que estuvo como un año y medio el Líbano acéfalo sin presidentes porque no se llevaban no llegaron de acuerdo en el Parlamento a nominar a una persona que pueda ser para ejercitar como presidente, porque se nomina desde se eligen a los parlamentarios, pero se nomina desde el Parlamento al presidente Cosa con que esta. esta estructura es la que heredaron de los franceses. Exactamente, fue heredada desde los Mm. franceses, está en la Constitución y lamentablemente nunca se va a Dejaron salir un de regalo envenenado a los franceses, ¿eh? horrible, 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 porque aparte, en ese momento, posiblemente, yo no sé si tomaron el censo del año 30 y pico, pero bueno, la mayoría en el Líbano eran cristianos maronitas, supuestamente. Hoy en día no lo son, entonces es Mm. como que, bueno, tampoco podría, digamos, a mi punto de vista, que podría ser un maronita o un chiita o lo quien sea, no importa la religión, la cuestión es que sea votado por la mayoría de la población Claro. y que sea en forma directa. Bueno, son utopías que hoy en día que... Pero el Líbano aparte en el año 2019 entró en una crisis económica por una deuda, una de las principales deudas que tiene con el Fondo Monetario, imposible de ser pagada con bueno, nosotros Me sabemos de esto, suena, me suena. imposible ser pagada porque, bueno, nosotros en Argentina tenemos muchos recursos, muchos. El Líbano no tiene absolutamente nada, Mm. depende mucho del comercio internacional. Durante muchos años el Líbano se la llamó como la perla del Medio Oriente o la Suiza del Medio Oriente porque era un estado donde se depositaba mucho dinero, especialmente los petrodólares del Golfo. Y entonces, de ahí, de alguna forma, siempre fue una zona libre de impuestos, por lo cual no tiene producción o una producción importante Ujú. propia. Entró en una crisis económica del 2019 donde toda la población salió a la calle pidiendo, como una revolución sería, ¿no? Pidiendo de que se cambie el sistema, salieron muchos jóvenes, pero ocurrió la pandemia y todo esto fue pausado. Ujú. Pero esa crisis económica se le sumaron, bueno, hubo un gran corralito donde la gente no podía sacar sus ahorros, muy parecido a nosotros. Mm. Desde hace más de 30 años, el Líbano viene bajo recetas neoliberales, muy parecido a nosotros. Entonces, bueno, no está saliendo de esta encrucijada en la que la... Y en esas circunstancias que también describís, entonces qué actitud toma el presidente maronita, el jefe del parlamento, etcétera, En etcétera, realidad etcétera? están presionados. Bueno, el jefe del Parlamento es chiita, muy cercano a Ah, Hezbollah, porque él es jefe claro. de otra organización cercana o hermana de Hezbollah que se llama Amal, un partido político también, que tiene también su representatividad en el Parlamento y tiene su milicia. Todos los partidos en el Líbano tienen sus milicias, absolutamente todos. Los de extrema derecha, los de la izquierda, los religiosos, absolutamente todos tienen sus milicias. Entonces, lo que está presionado el presidente del Líbano por Estados Unidos, por eso hemos visto a lo largo de este año y medio a Tom Barak, que es el representante de Trump en Siria, en Turquía, Siria y el Líbano. El Líbano, bueno, viene ahí porque en realidad es representante para Turquía y Siria y visita permanentemente el Líbano. Muchas veces van a ver, o casi una vez por mes, van a ver representantes de Estados Unidos en el Líbano, especialmente. ¿Y cuál es la exigencia? Que Hezbollah entregue las armas. Esa es la exigencia número uno que tiene Estados Unidos para poder ayudarle económicamente al Líbano. Ujú. Eh, por supuesto, esa presión se nota en los políticos, en el presidente en especial, en el jefe del ejército, que presionan a la población y a la resistencia de que entreguen las armas. Ajá. Eh, bueno, cosa que no ha hecho la resistencia libanesa y ahora lo estamos viendo, ¿sí? Claro, y Estamos viendo esta cuestión, el sur está siendo ocupado, ajá. la población del sur fue desplazada casi por completo, más de 1.200.000 Sí, personas a eso iba. desplazadas del sur del Líbano. Ujú. Hoy asesinaron a dos periodistas, Sí. el Mayadín. Ujú. Entonces,
estamos viendo un genocidio, un nuevo genocidio, más allá del de Gaza, que sigue el genocidio de Sí. Gaza, estamos Ujú. viendo un nuevo genocidio en el sur del Líbano y en Beirut. En Tamar, Beirut también. sí, Tamara, ¿qué tal? Te saluda Paula Klachko. Bueno, justamente mi pregunta iba un poco dirigida hacia eso, hacia el más de millón un millón, ¿no? Más de un millón de personas Más de un millón, desplazadas. 1.200.000, sí. Es una brutalidad, una bestialidad, desplazadas hacia dónde, qué está pasando en ese sentido. Justamente mencionaste recién no me acuerdo si son mujeres, varones, periodistas asesinados de Almayadín, tengo Mujer y hombre, entendido. Ajá, Mayadin, sí. de Almayadín. Unas jóvenes, muy jóvenes. La joven se llama Fátima Aftuni, Mm, el muchacho sí, pero no me acuerdo el apellido. bueno, terrible. Entonces, Sí. bueno, preguntarte en ese sentido, pero también escuchándote a vos, que es muy interesante este relato que intenta, bueno, en este breve tiempo radial, estás intentando componer el escenario político, histórico, ¿no? Del Líbano, pero bueno, como también es bastante complejo de entender, bueno, para quienes no nos especializamos en profundidad en este tema, pero ¿cómo entender? Porque vos misma acabás de decir que que hay políticas neoliberales que gobiernan hace mucho tiempo, hablas de la presencia de autoridades de Estados Unidos permanentemente ahí. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué Israel, aliado de Estados Unidos, ataca? Bueno, explicaste al principio que siempre fue parte de su objetivo político la expansión hacia ese territorio también, el desarme de Hezbollah. Pero ¿cómo entender esta aparente ambigüedad de un gobierno neoliberal, supuestamente cercano a Estados Unidos, pero que al mismo tiempo es bombardeado, invadido por Israel? Y también, por último, mencionaste las ideologías de algunos partidos políticos que dijiste que en todos los casos tienen sus milicias, sea de la ideología de derecha, izquierda. Bueno, ¿cómo caracterizar también ideológicamente a Hezbollah? Perdón por tantas preguntas. No, a ver, ¿por qué bombardean el Líbano? Bueno, obviamente el Líbano, como les decía al comienzo, es uno de em, es el único país árabe, de los 23 países árabes, el único país es un símbolo el Líbano. Beirut es un símbolo que pudieron expulsar a el invasor israelí. En el año 2000, después de estar 22 años, perdón, ocupando el sur del Líbano, y habían llegado en el año 82 a Beirut, donde protagonizaron junto con la milicia, las milicias de ultraderecha de la falange libanesa, protagonizaron la masacre de Sabra y Shatila, que fue inmortalizada por Alberto Cortés en un tema musical. Bueno, a partir de ahí entendemos el por qué tienen en la mente la destrucción de especialmente el sur del Líbano y un suburbio de Beirut. Es destruir la capacidad de la resistencia. Destruyendo la resistencia libanesa no hay, no hay drama, ya no constituye un peligro el Líbano, porque el Líbano puede ser sojuzgado o a través de la economía, como lo están haciendo ahora, con esas recetas neoliberales, con la deuda externa. O sea, puede ser sometido políticamente, económicamente y bueno, militarmente, porque obviamente el ejército del Líbano es un ejército muy débil y siempre la población acudió más a las resistencias que al mismo ejército, con todo el respeto que uno le puede tener al ejército libanés, que realmente ha hecho lo que pudo, pero obviamente no tiene la capacidad que tiene la resistencia libanesa, que sí se ha entrenado durante más de 40 años para, bueno, poder resistir el embate de la ocupación permanentemente. Por otro lado, me preguntabas qué ideología, o sea, si uno la quiere enmarcar, si derecha o izquierda, Hezbollah, la verdad que no se enmarca ni derecha ni izquierda. Como le decía al comienzo, es un partido religioso, de índole fundamentalmente religioso, y digamos, las izquierdas del mundo posiblemente están más, o lo miran con más simpatía a Hezbollah porque Resiste. resiste Y al están un poco imperialismo. de parte de la justicia social, digamos, ¿no? Y tiene Tienen, Entonces, pero antiimperialismo. pero tampoco, digamos, Mm, tampoco tiene mucha retórica de no, izquierda claro. en cuanto al tema de las mujeres, en cuanto al tema de, no sé, qué sé yo, temas así como emblemáticos como el tema del aborto, o sea, esas cosas no son Es tenidas muy en difícil de cuenta etiquetar.
Claro, no, es muy difícil etiquetar, especialmente en lo que es la zona de el Levante, es muy difícil etiquetarlo. O sea, posiblemente hay un partido en el Líbano que se llama el Partido Socialista Progresista. La verdad que parece más de derecha que socialista y progresista, que es comandado por un señor feudal, que es Walid Jumblat, desde hace más de 50 años. O sea, de socialista tiene muy poco y por eso te digo, terminan siendo partidos clientelistas donde, bueno, son señores feudales y así es el Líbano hoy en día. Lamentablemente, a pesar de que amo el Líbano, es la tierra de mi papá, y es un bellísimo país, realmente es bellísimo como para visitar cuando no hay guerra, es bellísimo en todo sentido, su pueblo, su gente, su paisaje, su naturaleza, su comida, sus noches, sus días, todo, es hermoso. Pero bueno, Dio ganas de ir. sí, sí, tienen que ir realmente, es un país que enamora. Quien conoce el Líbano se termina enamorando del Líbano. Y bueno, lamentablemente cada tanto hay una guerra. Yo estuve hace un año y medio allá, justo en plena guerra cuando explotaron estos Viber, y yo estaba justo allá. Y fue terrible porque nadie sabía, porque aparte decían que inclusive los celulares inteligentes podían llegar a tener esos dispositivos que Claro, el habían miedo de mandado. usar cualquier aparato después de eso, una locura, ¿no? Claro, dicen que habían sido colocados 15 años, o sea, había sido Mm, programada 15 años Claro, antes es impresionante. en Bulgaria, en una fábrica. Bueno, una etcétera. cosa Bueno, espantosa. Tamara, te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo esta Gracias. conversación. Nos has Gracias. traído en parte del Líbano, en parte Beirut, que es como uno piensa en Beirut y piensa en las películas, ¿no? En los, no Sí, sé, en soñar, como vos dijiste. Pero va. lamentablemente hoy están viviendo una situación muy, muy, muy complicada, muy grave y deseamos, por supuesto, cuanto antes Genocidio. se Un termine. genocidio, claro. Uno Muchísimas, más. ¿cómo? No, Gracias. que dijo Uno la más. palabra genocidio, Sí, uno más, lamentablemente es uno exactamente, y más, el ¿no? expansionismo israelí, Sí. que me parece que a partir de esta guerra que estamos en este momento viendo en Irán, no sé, da la sensación de que por ahí alguna cosa puede empezar a cambiar, Ujú, ¿no? Ya la sociedad norteamericana empezó, ya hay un debate interno importante, así que ujú. apuntemos ahí. Prestemos a eso. Gracias, Tamara, entonces, Gracias, muchísimo gracias. Gracias, Telma, gracias, Paula. por tu Muchas gracias. aporte. Muchas Gracias. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Tamara Lali, entonces politóloga, periodista argentina, de origen sirio-libanés. Bueno, interesante, da para mucho más, ¿no? Porque hay que aprender y Pero seguir. aprendimos bastante, Aprendimos ¿no? bastante, nos abre un poco más el panorama. Complejo, nada es lineal acá. Pero bueno, lo que sí es bastante claro es que hay un imperialismo y su satélite bombardeándolos, matándolos, y eso no tiene nada que ver con la propia historia y las propias contradicciones de una sociedad, que ninguna sociedad de este mundo merece ser bombardeada, atacada, más cuando además no ataca a nadie, ¿no? Como es el caso de Cuba, de Irán, no atacan a nadie. Sí, señor Leandro, no nos vamos a olvidar, por favor, de mencionar que hoy vamos a sortear, perdón que te cambié de tema, No, por querida favor. Telma, porque acá Leandro nos hacía señas de que no nos olvidemos de decir que vamos a sortear un libro y el libro es Conducir al Capital, Estado o Mercado, una falsa dicotomía. La autora es La Delfina economista Delfina Rossi. Rossi, Es sí, muy interesante. Me falta la editorial, ahora la averiguamos, creo que es de Continente. Sí, sí, sí. Bien, es de Jorge Gurbanov, nuestro amigo Jorge, y es de la editorial Continentes. Y bueno, quien escriban al 11 3200 0530, quienes quieran participar del sorteo del libro y quienes quieran aquel o aquella que gane el libro, luego lo pasará a retirar por la librería Badaraco, que queda en la avenida Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires. Le mandamos un besito a nuestro amigo Gabriel y la gente de Badaraco. Y bueno, vamos a una tanda, Telmi, ya volvemos. Vamos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio.
Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Sin cobijo, con cada rostro buscado, con un futuro arrancado, con la esperanza intacta, con las rondas de la plaza, con las piernas doloridas, con un dolor sin guarida, con la memoria que canta. Con cada nieto encontrado, con cada día sin tregua, como escalera la pena para subir los estrados. Es un asunto de Estado, aunque lo quieran negar, y con olvido tapar, como en un vuelo de muerte, la verdadera simiente que no pudieron borrar. Madres y abuelas caminan en el borde de los días, repitiendo. Ay, con esta bella, bellísima canción bueno, vamos a recibir ahora a nuestra próxima invitada, porque bueno, como hemos dicho,
para quienes nos escuchan, sobre todo desde otros países, esta es una semana, un mes muy, muy especial aquí en la Argentina, porque se cumplieron 50 años del golpe de Estado cívico, militar, empresarial, eclesiástico, genocida que instauró el Estado terrorista y el plan de exterminio, secuestro, tortura, desaparición forzada, bueno, y todas las atrocidades que los militares hicieron para disciplinarnos, e intentar disciplinarnos y desarrollar el plan económico de la clase dominante, de la oligarquía, que hoy tiene su continuidad en Milei, ¿no? Eso hablábamos con Telma cuando hablábamos de lo que fue la marcha, la majestuosidad de esa marcha, de la memoria que tiene el pueblo argentino. Pero también esa no sucedió solo en la Argentina. Hubo golpes militares bajo las doctrinas de la seguridad nacional, realizados por las jerarquías militares entrenadas en las escuelas de las Américas por parte de Estados Unidos, ¿no? La CIA, el Departamento de Estado, todo Estados Unidos comandando estos golpes militares que además coordinaron en determinado momento con la llamada Operación Cóndor. Y por eso vamos ahora a tener nuestra entrevista con una amiga, una compañera, una referente. Ya la hemos entrevistado aquí en Diálogo Internacional, hemos tenido el gusto, el placer, el honor de hablar con ella. Nos referimos a Stella Caloni. Ella, muchos y todas la conocen, es periodista, es escritora, es militante. Bueno, de hecho en la dictadura perseguida tuvo que exiliarse como tantos miles de argentinas y argentinos. Fue recibida por la generosidad de México, exiliada en esa última dictadura genocida cívico-militar. Y bueno, para hablar de todo esto y algo más, entonces Telma Luzzani, Paula Klachko, te saludamos. Querida Stella Caloni, ¿cómo estás? Bueno, yo también la saludo. ¿Cómo estoy? Estamos aquí viviendo un momento muy difícil, pero como siempre yo sostengo la esperanza. Hay muchos signos esperanzadores detrás del horror. Y bueno, creo que es un momento de hablar, es el momento de la verdad, de una verdad sin ambigüedades. Creo que estamos en ese momento histórico. Uh-huh. Y tenemos que atenernos a esta situación. Me pareció la marcha una maravilla porque creo que es la más grande, uh-huh, de acuerdo a todo lo que se registró en el interior del país de los últimos años. Y saben que, si puedo decirles una cosa cortita nada más, de lo que me pareció extraordinario, que el movimiento de los derechos humanos en Argentina haya establecido esas consignas básicas de la memoria, la verdad, la justicia, no a la impunidad, la recuperación de identidad, que han marcado la historia de los últimos años y que nos colocó a partir de esa vanguardia de ángeles que fueron las madres de Plaza de Mayo, que fueron la vanguardia de todo esto, que nos colocó en el mundo, en un primer plano en el mundo, en lo que hemos resistido, trabajado el tema de los derechos humanos. Y estas consignas, curiosamente, hoy que tenemos otras vanguardias, no del mismo estilo de las madres, salvando las diferencias que hay, pero resulta que hoy los jubilados y discapacitados se convirtieron en una nueva vanguardia con sus rondas, como hacían las plazas de Mayo. Y hoy, para enfrentar este proyecto de recolonización, que también fue parte de lo que fue la doctrina de seguridad nacional en otro tiempo, para enfrentar este proyecto de recolonización de nuestra América, ¿qué tenemos que tener, Claudia, Telma? Memoria histórica, justicia, y vamos a analizar lo que nos falta en este país precisamente, recuperar la identidad de nosotros como argentinos, recuperar la conciencia, recuperar todos los elementos del Estado que se están destruyendo de una manera feroz en muy poco tiempo. Es decir, que los derechos humanos nos vuelven a marcar a nosotros las consignas con las que podemos resistir al colonialismo. Uh-huh. Al colonialismo que se viene sobre nosotros y de lo que hay que hablar ahora, porque no podemos seguir diciendo como si nosotros fuéramos ausentes. El gobierno de Milei
no gobierna Nicolás, Javier Milei. Esto, yo hablando con los actores el otro día por la película Crónicas de una fuga, en el sindicato de actores, yo decía, planteemos un escenario teatral donde hay un telón detrás del cual hay titiriteros y hay un títere que se maneja desde atrás. Bueno, esta es la hora de que empecemos a decir quiénes están detrás del telón del títere, porque si no vamos a seguir confundiéndonos, como en algunos aspectos, en el tema de las dictaduras también hay algunos, en estos últimos días, cuando yo miraba las informaciones, no sé si les pasó a ustedes, que hubo mucha gente equivocada de fecha, equivocada de cosa, que se le llama las dictaduras, bueno, la dictadura del Cóndor porque establecieron, pero los muertos de estas dictaduras, que como vos decías antes, no solo estuvieron en Argentina, sino que en ese momento histórico, habían logrado sembrar las dictaduras de seguridad nacional en todo el sur de América Latina por primera vez en la historia, además de las dictaduras que ya estaban y de las dictaduras que estaban siendo combatidas en Centroamérica desde tantos años atrás o en Colombia. Entonces, tenemos acá 30.000 desaparecidos. Tenemos que recordar también entonces, para ubicarnos en esta necesidad de estar juntos en los reclamos y en la justicia, 90.000 desaparecidos en Guatemala, un país que entonces tenía 7 millones de habitantes, 90.000 desaparecidos. Tremendo. Comisiones de Verdad y Justicia del mundo han comprobado esto, y los casi 800.000 entre desaparecidos en Colombia, que es un tema que nunca tratamos, porque el paramilitarismo colombiano, las supuestas democracias falsas, ¿desde cuándo hemos visto encontrar tumbas de 2.000 desaparecidos en medio de la selva? Seguimos reclamando. Es decir, para que tengamos conciencia de que necesitamos otra vez recurrir a una unidad continental para la resistencia para este nuevo periodo histórico. Así es. Y Estela, bueno, vos recién dijiste algo tan importante, vinculando aquella historia tan trágica de la última y de las anteriores también, pero especialmente de la última dictadura cívico-militar en Argentina y en otros países, vinculándola al títere que actualmente nos gobierna, al servicio de los mismos intereses. Dijiste, hay que ver quiénes están atrás. Bueno, te pregunto, ¿están atrás los mismos que estaban atrás de esas dictaduras genocidas? ¿Son los mismos que están hoy atrás de Milei, de Noboa, de otros, de Cast? Sí, lo que pasa es que ahora, y a mí me parece muy bien atenerme a los estudios que ha hecho Claudio Katz acá sobre este tema, de que no hemos estado trabajando muy directamente para qué es el imperialismo hoy, dónde está la sede imperial hoy, porque nosotros, bueno, sabemos que en Estados Unidos, tenemos toda la documentación, la tenemos en mano de nosotros para demostrar quién lo hizo. Además, lo decía Henry Kissinger abiertamente, lo decían todos abiertamente. Bueno, ahí estamos, desde la dictadura en Chile, de Chile, donde en realidad se concentró todo lo que iba a hacer después esto que fue la Operación Cóndor. Entonces tenemos que tener precisados que en este momento aparece algo que está prohibido en este país decir en este momento, el término concreto de una de las doctrinas coloniales imperiales más duras del mundo, que son resistidas por las propias comunidades judías en América Latina y dentro de Israel, que es el sionismo fundamentalista totalmente, que se está aplicando. Y que ahora, a medida que pasa el tiempo, vamos descubriendo que se habían provisto tantas armas, y el caso colombiano te lo demuestra, que toda la creación del paramilitarismo que propuso, para lo cual pidió armas y asesoría, lamentablemente Israel. El pueblo israelí, muchos sectores del pueblo israelí no conocen siquiera
lo que ha significado esta presencia de armas y paramilitarismo en la región. Y entonces estamos nosotros viendo un momento donde todo esto se está abriendo públicamente y no lo podemos equivocar, porque no podemos permitirnos a nosotros mismos que te despidan periodistas o te persigan personas porque hablan de un genocidio que la Corte Penal Internacional, más las Naciones Unidas, más un montón de organismos del mundo, han descrito como un genocidio lo que está pasando en Gaza. Entonces, si nosotros seguimos con las ambigüedades de no decir y no poder decir, bueno, este es el momento de decir lo que duele, lo que está pasando. Este es el momento de decir y de escribir cómo se vive en la Argentina el tema de la guerra con Irán. ¿Cómo se vive? En Argentina nadie ha dicho quién es la víctima y cuáles son los victimarios, quién se defiende y quién agrede y ofende, diríamos, para decir quién se defiende. Entonces, si partimos de que ni sabemos, yo les pregunto a las dos, ¿cuánta gente sabe qué es Irán? ¿Qué país es Irán? 93 millones de habitantes, ¿verdad? Con un territorio casi alcanzando lo que es el territorio argentino, puesto en un lugar estratégico para las nuevas ambiciones del imperialismo de este periodo histórico, puesto en un lugar estratégico por el cual necesitan desaparecerlo. Bueno, toda esta historia pareciera que nadie sabe, y quién sabe de la cultura milenaria persa. Todos te dicen un país árabe, son persas, y esa es una de las culturas milenarias más importantes que sobreviven. Y entre las cosas que culturalmente tienen, desde que cayó derrocaron al Reza Pahlavi, al Shah, nunca en la historia hay un registro que Irán haya atacado a otro país. Claro. Entonces, ¿cómo borramos las mentiras? Y aquí creo que nosotros tenemos un papel muy importante, porque están haciendo ustedes un periodismo serio, con muchos datos serios, con muchas entrevistas serias, que es ver qué está pasando con los medios de comunicación, porque no se puede sostener más que violemos el derecho de los pueblos a una información veraz, que es ese registro que tiene como la ética periodista. Es decir, la UNESCO estableció que los pueblos del mundo tienen derecho a una información veraz. Si no es veraz, no es periodismo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar nosotros a los que publicitan la guerra, a los que arman la guerra? Y cuando estudiamos la dictadura militar argentina, ¿quién está detrás para llegar a darnos un golpe? ¿Cómo se desinforma primero? Para lograr ahora que se esté desmantelando el Estado Nacional, que mientras estamos discutiendo, mientras estamos viendo esta maravillosa presencia en las calles, que por supuesto fue también no solo un reclamo por el pasado, sino un reclamo por el presente, el que hubo en las calles ahora, porque eso parece que lo desconocen todo. Estaba el reclamo y esa presencia de los jóvenes tan importante. Bueno, todo eso que nosotros tenemos hoy en día, y voy a terminar un poco de hablar con esto para que ustedes me pregunten, bueno, también lo que quieran, pero yo siento que en este momento nosotros estamos viviendo otro momento histórico que requiere precisamente del conocimiento preciso de lo que es la información y lo que no es información y lo que es un crimen de lesa humanidad, porque yo no sé si te acordaste, Elma, cuando se juzgó en ese tribunal sobre Ruanda, no solo a los militares que intervinieron en esa guerra terrible que fue Ruanda con la pérdida de 1 millón de vidas, que se hizo un tribunal en Canadá que se juzgó tanto a los militares que intervinieron y a los militares franceses y de otros países que intervinieron para que esa guerra fuera presente para apoderarse de ese territorio. Se puso en el mismo castigo que se impuso, que después no se llevó a la
no se realizó, se empezó a destruir, pero que nos quedó como esencia en el mundo. Kofi Annan estaba en ese momento ahí, el ex secretario de Naciones Unidas, que determinaron que los directores de los medios que se prestaron para mentir, para que esa guerra pudiera producirse, o para encubrir los atentados de falsa bandera que a veces se realizan para encubrir la entrada en una guerra, tenían que tener el mismo castigo que los que mataron, tenían que tener el mismo castigo que los paramilitares y los militares que actuaron entonces. Bueno, entonces, fíjense ustedes que son un periodismo cómplice, es cómplice de crímenes de lesa humanidad también. Eso tenemos que entenderlo. Hoy tenemos que entenderlo. Estela, Telma, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte justamente un poco por el momento en que vive América Latina, porque sabemos que la situación de Estados Unidos se siente en peligro y está ferozmente atacando nuestra región, secuestrando a un presidente, amenazando a Cuba de una manera también, en una suerte de genocidio, intentando una suerte de genocidio, con alianzas como desgraciadamente la de nuestro presidente, que permite cualquier cosa, bueno, en general a través del escudo de las Américas o a través de otros organismos, lo que me parece está intentando en este momento Estados Unidos es volcar todavía aún más su control sobre la región. Quería tu análisis sobre esto y si te parece que tiene algo que ver el tema de la guerra tanto de Ucrania como la que está en este momento en Irán con esta situación en particular. Sí, por supuesto que sí, Telma, y vos lo sabes muy bien. Y antes de eso quiero aclarar una cosa, que esto que nos está pasando hoy no es un segundo Cóndor ni cosa parecida, porque Cóndor fue una operación de las dictaduras. No es que las dictaduras tuvieron un plan Cóndor, no. Las dictaduras fueron del plan de la doctrina de seguridad nacional, y el Cóndor fue una de varias operaciones, pero que se conoció mucho por las muertes, por los presidentes que mataron, por las personalidades tan importantes que mataron. Pero después de eso te quiero decir que hoy... Una cosa, te interrumpo un minutito antes de contestar la pregunta de Telma, que es tan interesante y nos lleva a la actualidad, que quiero aclararle a la audiencia que Estela escribió e investigó muchísimo sobre la Operación Cóndor, y bueno, y además, bueno, nos enseña y nos corrige, porque ella es docente, es maestra también, esto, ¿no? De que a veces usamos mal el lenguaje, hablamos de Plan Cóndor o se homologa a lo actual, Plan Cóndor 2.0, y no, ella bien explica que aquella fue una operación de coordinación entre las dictaduras en el momento para cazar, para secuestrar a compañeros y compañeras que podían irse para otro país a refugiarse, a exiliarse o a salvar sus vidas, y bueno, una coordinación para secuestrarlos, ¿no? Y bueno, devolverlos a los campos de concentración. Sobre todo no solo por eso, sino que era los ataques, era elitista, porque ¿qué buscaba? Eliminar a las personas importantes. Esto lo dice el propio sistema selectivo. Por ejemplo, viste acá a los presidentes, selectivamente a los presidentes que mataron aquí, como el presidente de Bolivia, como los senadores uruguayos. El de Brasil, ¿cómo se llamaba? El que mataron en Entre Ríos. El canciller. Aquí cuando en el pre-Cóndor mataron al general Prats con la bomba. No, pero en Entre Ríos mataron a un expresidente de Brasil también, a João Goulart, ¿no? No, en Entre Ríos no. Eso fue João Goulart estaba en Corrientes. En la zona como de Paso de los Libres, pero él estaba entre el Uruguay y esa hacienda que tenía. Y ahí es que parecer y quedó planteado definitivamente, sobre todo el uso del grasarín contra el presidente. Y eran grandes figuras, como vos decís, que no se los podía acusar ni de comunistas ni de mucho menos. No. O sea, que era mentira que decían que estaban persiguiendo terroristas, ¿no? Claro, como al ex canciller y ministro de Allende, que fue en la Operación Cóndor, el pre-Cóndor fueron, por ejemplo, Prats, fue Schneider.
Lemos de Schneider, ya con Schneider ellos se querían asegurar que ya no iba a subir Allende, pero subió Allende, entonces después se dedicaron a buscar a las personalidades que estaban en el exterior. Y en eso, ¿te acordás, Telma? Ese libro, que el primero que habló de Cóndor, porque se habló de Cóndor entonces ya, cuando asesinaron a Letelier, a Orlando Letelier, sí. en Washington. Claro, mirá dónde llegaba. Mirá hasta dónde llegaron, dándoles documentos a la gente de Chile que fueran como paraguayos, pero mentira, estaba la CIA metida en eso a tal punto de que los cubanos americanos fueron los condenados por ser los que pusieron la bomba y le hicieron detonar. Eso también se han olvidado, sobre todo cuando hay un secretario de Estado de Estados Unidos que pertenece precisamente los financistas del terrorismo contra Cuba. Entonces, todo lo que hay ahora es muy difícil poderlo reflejar en un solo momento, pero lo que vos me decías, Telma, volvemos a eso. Lo que vos me decías, terminame de otra vez de volver a la... Repetiré un poquito. No, yo decía que en este momento Estados Unidos me parece que puesto acorralada por una situación peculiar en mi opinión, de decadencia y de transformación, de pérdida de influencia, está volviendo a la región con mayor ferocidad, que se ve en un secuestro de un presidente, en la asfixia a Cuba, en querer instalar operaciones militares en toda la región, etcétera, etcétera. Y te preguntaba si esto tiene algo que ver también con lo que está pasando Ucrania, en otras regiones del mundo. Y a Irán, claro, con otras regiones. Por supuesto que sí, pero aparte de todo aquí, es impresionante el modelo argentino, que no lo terminamos de estudiar, porque aquí, así como tuvimos las 3A, como esquema paramilitar antes de que entrara la dictadura, pero allí ya se pusieron en juego todo lo que iba a ser la dictadura que vendría. Tuvimos las 3M, Menem, Macri y Milei. Sí. Entonces, ahí ya empezó a actuar algo que son los planes que no se estudiaron muy a fondo, que eran los planes para el 2021, además de la doctrina Monroe, con que encabeza el documento más conocido de los Estados Unidos, el documento número 4 de Santa Fe, los documentos de Santa Fe, ¿se acuerdan ustedes? De la política exterior de Estados Unidos. El último empezaba con la doctrina Monroe, que después lo confesaron, tanto en el gobierno de Biden como en el momento de Trump, confesaron que estaban con la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? América para los americanos. Y hoy, como la decadencia de Estados Unidos es tan visible y como ya no tienen la influencia que tenían antes, ¿qué dijeron? Bueno, tenemos que administrar directamente los recursos de América Latina. Pero para eso, ellos a fines de los 90, después de la invasión a Panamá, que ya te preparaba para también lo que vendría, entonces en esos años ya presentaron una cosa extraordinaria que hay que volver a estudiar, y creo que todos lo debemos estudiar juntos, el proyecto de la forma de guerra para resolver lo que ellos llamaban los conflictos de los años 2000, para lo cual se armó esto de la guerra de baja intensidad, que después tuvo muchos nombres, de lo que quieras, pero era una guerra psicológica. La guerra psicológica, por medio de esa guerra, a tomarse los países no solo con tropas militares, sino por otros medios. Y el principal modelo que ellos tienen para presentar al mundo hoy es Argentina. Porque acordate desde cuándo se empezó a lastimar la justicia. Primero, desde cuándo perdimos la posibilidad de tener un país unido por redes ferroviarias, que un día alguien decidió que borraba las redes ferroviarias y nos dejó. Esto agravó muchísimo más la posibilidad de tener un país federal. Agravó muchísimo más la posibilidad de tener un país federal. Y dentro de todo eso, después, con la justicia, ¿te acordás lo que era la justicia de las servilletas y todas esas cosas? Y después con Macri vino de lleno, uno de los trabajos de Macri fue
la apropiación de formar un partido judicial, ¿va? Que hasta hoy no podemos hacer ningún juicio. ¿Cuántos juicios políticos se han presentado contra Milei? ¿Cuántos de los juicios que se han presentado por Milei caminan? No, porque todo queda encerrado en el mismo lugar, como se dice en la justicia de Comodoro Pi. Bueno, entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos, porque el modelo argentino, ¿qué pasa que ahora? Por ejemplo, ¿cómo nos entretienen los medios? Los programas de televisión se han convertido en su mayoría, y hasta por un lado nuestro también, en programas de chisme político, que no es lo que necesitamos en este momento, porque mientras estamos entretenidos por ejemplo, 4 días llevamos 5 con Adorno y no sé cuántas cosas, no vemos los acuerdos. Eso que vos firmabas, nadie les explica lo que es el escudo. Ajá. Telma, lo que vos dijiste, ¿quién le ha explicado a la gente en qué lugar nos pone este escudo? Así es. ¿Quién nos ha explicado a nosotros qué parte ya tenemos ocupada del sur de la Patagonia? ¿Quién le ha explicado que nosotros ya tenemos, que ya no, ni la Antártida es nuestra, las Malvinas ya ahora dejaron Gran Bretaña ha dicho que no las va a devolver más, y por supuesto no las va a devolver más porque tiene una base de la OTAN, enorme base naval de la OTAN en la isla Soledad. Entonces tienen esa base de la OTAN, y ahora, en estos momentos, se está trabajando en la capital, en Puerto Stanley, para agrandar la población, porque necesitan ubicar a las familias de los militares que ya se van a quedar para siempre porque no piensan levantar esa base. Entonces, las Malvinas perdidas, la Antártida perdida, porque el 6 de enero de 2023, en una noche de esos viajes de noche, como ustedes se deben acordar, el que hizo para levantar la bandera de Estados Unidos en la base argentina en Ushuaia. Una noche también fue en la medianoche, que se fue Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, y ahí así hizo la bandera norteamericana. Bueno, en la noche del 6 de enero, busquémoslo, acordémonos que está en internet todo, él viajó a la Antártida para firmar un acuerdo. Bueno, ¿quién habla de ese acuerdo ahora? Por suerte te tenemos a vos, Estela. No, hay mucho, Estela, querida, sí, acá también tratamos, y no, de verdad. La verdad que otro día vamos a tener que volver a entrevistarte para profundizar sobre esto de las bases militares que vos tanto sabés, Telma también, dos especialistas. Te agradecemos un montón, Estela. Solo una cositita al final, que ahora mismo tenemos que pedir que nos muestren qué acuerdos se han firmado ahora. Claro. Porque ahora se está entregando el país mientras nosotros estamos discutiendo todo esto, ¿me entendés? Y tenemos que saberlo. Bueno, nada más. Y gracias por haberme llamado y por haberme dado una oportunidad de decir por lo menos lo que pensaba. Por favor, muchas oyentes te saludan, te felicitan, Estela. Acá hay uno de, mira, de tus pagos chicos de Entre Ríos, que dice: al doctor Golburú de Paraná lo asesinaron en Paraguay en el marco de la Operación Cóndor. Bueno, muchos oyentes que te saludan. Los que figuran en el libro figura eso precisamente porque es impresionante. Recomiendo los libros de Estela. Sí, muchas gracias, querida, por estar en Diálogo Internacional, y hasta muy prontito. Un abrazo. Hasta muy pronto. Bueno, igualmente. Ahí está, escuchábamos a Estela Caloni, una maravilla, una claridad, seguiríamos hablando 1000 horas, pero tenemos que irnos rapidito. Después volvemos con Telma, vamos a comentar un poco esta entrevista y otros temas que quedaron ahí en el tintero, vamos a retomar. Pero ahora estamos ya conectadas con otro entrevistado que tiene cierto apuro, así que le damos entrada ya mismo. Dale. Se trata de Emilio Taddei, a quien obviamente ya lo tuvimos muchas veces en Diálogo Internacional, a nuestro amigo. Él es politólogo, es sociólogo, es investigador, es también, igual que Estela Caloni, es parte de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Y queremos hablar con él porque él, entre otras cosas, es especialista en estudios sobre Francia, estudió allá. Y bueno, y esta semana hubo elecciones municipales en Francia. Entonces,
y aunque digamos municipales, tuvieron su importancia. Por eso queremos hablar y que nos explique Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Acá te saludamos las chicas, hoy estamos las pibas, acá Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Telma, un fuerte ¿Qué abrazo tal? y gracias, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, te queremos escuchar que nos cuentes, así con los tiempos radiales, por qué fueron importantes estas elecciones municipales en Francia. Bueno, voy a tratar de ser sintético y muy puntual. Fueron importantes porque más allá de que en Francia hay una tradición de debate sobre la gestión municipal, pero estas fueron importantes, fueron la antesala de las próximas elecciones que hay el año que viene, que son las elecciones presidenciales, que tienen lugar en abril del 2027. Eso hizo que estas elecciones municipales, más allá de los problemas locales, adquirieran una dimensión nacional, sobre todo porque muchos de los que han manifestado su voluntad de ser candidatos o precandidatos presidenciales se jugaban el pellejo, como decimos en criollo, en estas elecciones, particularmente en el campo presidencial, en el campo de Macron, y en ese sentido las elecciones municipales se nacionalizaron. Entonces, esa es la razón por la cual estas elecciones eran importantes. ¿Qué conclusiones o qué enseñanzas? Bueno, es muy difícil por las características de estas elecciones sacar conclusiones. Pero lo que quiero resaltar, y esto sí me parece importante, sobre todo en el contexto francés y en el contexto europeo, que las elecciones municipales en Francia me parece que mostraron que el giro a la derecha, hacia la derecha extrema, no es una marea imparable en todo el mundo ni en Europa, sobre todo si tenemos en cuenta que también se produjo la derrota de Meloni, del gobierno de Meloni, en el referéndum constitucional, donde se jugaba gran parte de la legitimidad de la continuidad de su programa político. Entonces, tanto en Francia como en Italia, la semana pasada quedó demostrado que no es imposible frenar a la extrema derecha, a las fuerzas del fascismo y a las fuerzas antidemocráticas. Emilio, sí, vos cuando decís esto último, te estás refiriendo, por ejemplo, a Le Pen, a Marine Le Pen, que es un poco el temor de que iba creciendo y el temor de que ella pudiera llegar a ser presidenta. Hola. Emilio. ¿Se cortó? Me parece que se cortó. O ahí vamos a la tratar imagen está, de reengancharnos. No, sí, se quedó congelada. Estábamos, tu pregunta interesante, ¿no? No, porque es cierto lo que aclaración. Claro, porque es cierto lo que dice, pero como suele pasar en las municipales, hay zonas que se volcaron nuevamente hacia la izquierda, pero otras que no. Entonces, un poco era preguntarle qué significaba. Emilio, ¿estás ya con nosotros? No, todavía no, Telmi. Pensé que sí, hubo como una polarización política. Ahora Emilio nos va a explicar mejor, pero hubo algunos triunfos importantes de la Francia insumisa y también en otros distritos la derecha. Ahí está, ahí lo tenemos a Emilio. Nuevamente. Se cortó. Ahí está, sí. Sí, la pregunta era, vos estabas refiriéndote a que no era imposible parar a la extrema derecha, y entonces yo te preguntaba si te hacías referencia concretamente a Marine Le Pen, que estuvo creciendo tanto en los últimos años, y que el temor es que ella pudiera llegar a ser presidenta de Francia. Sí, más que a Marine Le Pen, porque Marine Le Pen acaba de recibir una ratificación de su condena de ineligibilidad por un proceso judicial que tuvo, y en ese sentido probablemente el candidato del agrupamiento nacional, el partido de Marine Le Pen, sea un joven que se llama Jordan Bardella, quien está, digamos, oficiando como precandidato de ese partido. En el caso de las elecciones, digamos, creo que hay como 5 grandes reflexiones o 5 grandes ejes que es importante referir. En primer lugar, y esto me parece que es un dato que no hay que soslayar, que en realidad el gran ganador en las elecciones esta fue la abstención.
o sea, se marcó un nuevo récord de abstención, ¿ah? Y esto me parece que es un dato importante a tener en cuenta, sobre todo de cara a las elecciones del año que viene. La segunda cuestión es que la extrema derecha, particularmente el Agrupamiento Nacional y algunos partidos aliados, tuvieron resultados que marcan digamos, una implantación local durable, inclusive aumentaron algunas ciudades el número de intendencias, pero no fue una progresión descomunal, ¿ah? Y aparte, lo que refleja el resultado es que en las grandes ciudades, sobre todo en las 4 ciudades más importantes, que son París, Marsella, Lyon y Toulouse, el Frente Nacional quedó afuera para el segundo turno. Wow. En realidad en Marsella no, en Marsella participó, pero perdió todas las elecciones de las 4 grandes ciudades, de las cuales 3 las ganó la izquierda en sus diferentes versiones y una, Toulouse, la ganó un aliado de Macron. Segunda o tercera cuestión, digamos, o conclusión, es que estas elecciones estuvieron marcadas por una disputa fuerte al seno de la izquierda que viene, digamos, ya desde la ruptura del nuevo Frente Popular, y este es el gran problema, ¿no? De cara a las elecciones presidenciales, porque lo que queda demostrado en estas elecciones municipales es que allí donde la izquierda, y particularmente Francia Insumisa y el Partido Socialista, se aliaron, en general tuvieron buenos resultados. El problema es que la elección estuvo precedida por una campaña mediática, de la cual también se hizo eco el Partido Socialista, de criminalización a Francia Insumisa y en particular a su líder, que es Jean-Luc Mélenchon. Entonces, este es el escenario y los desafíos que se le plantean a la izquierda. Es poco claro todavía si esa unidad se va a dar o no. Hay fuerzas dentro del Partido Socialista que pugnan para que no se dé, con lo cual le estarían entregando prácticamente la presidencia a una fuerza de naturaleza fascista, como es el Agrupamiento Nacional. La cuarta cuestión es que lo que marcó la elección es la pérdida de poder de la mayoría presidencial, ¿eh? Es decir, de los 2 bloques más importantes, o los 2 partidos tradicionales, que son los republicanos, ¿eh? Y Juntos, que constituyen, digamos, la base del gobierno de Macron. Eso no es una novedad. Y la quinta cuestión es que la ola verde que había llevado al Partido Verde a ganar muchas municipalidades hace 6 años, se fue diluyendo, ¿no? Digamos, los ecologistas perdieron ciudades importantes como Estrasburgo, Burdeos o otra ciudad se llama Besançon. Estas, digamos, son como 5 grandes reflexiones. Quedan por afuera otras cuestiones que son importantes. Lo paradójico, y con esto cierro por lo menos esta parte, es que es tan complejo el análisis que todos los partidos se asignaron una parte del triunfo, ¿no? Pero por eso quería clarificar, me parece que estas son las grandes tendencias y sobre todo el buen desempeño de la Francia Insumisa, que apostó fuertemente a estas elecciones municipales. En las elecciones del año 2020 había presentado solamente en 75 ciudades y esta vez presentó en 276 ciudades, ¿eh? Y ganó ciudades importantes, sobre todo ganó en Saint-Denis, que es en la periferia de París, que es la segunda ciudad después de París de la región de Île-de-France, en una zona muy popular, y le ganó la intendencia al Partido Socialista. Bien. Bueno, interesante panorama el que nos pinta. Vamos a ver cómo se desarrolla esto de cara a las elecciones presidenciales o del año que viene, en donde esperemos que se pueda recomponer el Frente Popular, ¿verdad? Sí, yo creo que, digo, no solo deseable, sino urgente y necesario. Y yo creo que
la posibilidad de que eso llegue a buen término tiene que ver con el debate político, porque una de las cosas que había permitido la fusión o la convergencia en el nuevo Frente Popular en el 2024, que le permitió a la izquierda unida triunfar en las elecciones legislativas, fue la elaboración de un programa conjunto que da cuenta, digamos, de toda una serie de acuerdos construidos en torno a temas que son sumamente importantes, el tema de la transición ecosocial en Francia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que después de eso, bueno, el Partido Socialista votó el presupuesto de ajuste en la Asamblea Nacional, el presupuesto de ajuste propuesto por el gobierno de Macron, y eso detonó un poco esos acuerdos. Pero yo creo que, con esto concluyo esta reflexión, creo que sobre todo si sigue habiendo una dinámica social, o se recrea una dinámica social de lucha callejera, que sostenga clave, ¿no? Ese programa, eso va a facilitar, va a obligar a aquellos representantes de la izquierda y sobre todo del Partido Socialista, que son más reacios, a confluir, porque si no, el Partido Socialista corre el riesgo de una desaparición definitiva. Y ya que mencionás, y para terminar, ahora sí, Emilio, y por ahí también sintéticamente, esto último que mencionás, Francia tiene esa tradición y lo ha tenido y lo ha mostrado en los últimos años de movilización popular por momentos muy fuertes, incluso huelgas, bueno, en la calle, las banlieues, etcétera. ¿Cómo está esa temperatura en la calle y también en el contexto en el que Europa está en guerra? Sí, bueno, a ver, yo creo, digo, y esto que vos señalás, Paula, es muy importante de subrayar, porque yo creo que la existencia de un partido como Francia Insumisa, que digamos, se inscribe en el ciclo histórico de las protestas de los últimos 10, 15 años en Francia, no se puede entender sin esa dinámica social. O sea, Francia Insumisa es el reflejo de un proceso de renovación de las luchas sociales en Francia, y no hay muchos países europeos en los cuales se haya dado con esta intensidad y continuidad a la cual vos haces referencia. Por eso creo, y yo inicié, digamos, mi intervención señalando que no hay que tener una actitud fatalista. O sea, Francia es el ejemplo de una sociedad que ha dado resistencia a las políticas neoliberales y que ha logrado forjar y renovar sus representaciones políticas partidarias. Francia Insumisa es expresión de eso. Ahora bien, en este momento hay como vos también señalabas, el contexto bélico es un contexto que juega en contra de una dinámica social por ahora, ¿no? Porque también está el tema de que si el costo de vida sigue aumentando por causa del aumento de los combustibles, se puede generar una situación de crisis social que empuje, digamos, un nuevo ciclo de protestas. Claro. Eso está ahí pendiente. Lo que sí hay es una tentativa de criminalización, de demonización de la Francia Insumisa, que quedó medio abortada, porque en realidad esta tentativa de criminalización tenía que ver con el apoyo o la denuncia explícita de Mélenchon y Francia Insumisa al genocidio en Gaza, y en ese sentido la derecha desplegó y despliega un discurso contra la Francia Insumisa, acusándolo de antisemitas, claro. Y en el medio de esto estalló la guerra en Irán, o mejor dicho, el bombardeo a Irán, ¿no? Y de alguna forma esto abortó, por lo menos parcialmente, en las semanas previas a las elecciones, esta voluntad o esta decisión de la derecha de seguir atacándolo, porque, digo, una de las primeras consecuencias del ataque a Irán fue la muerte de 142, no me acuerdo exactamente 168 el número, niñas. Niñas de una escuela. Bueno, eso tuvo un impacto real y dio legitimidad a la denuncia de Francia Insumisa y a la denuncia de Mélenchon contra el genocidio en Gaza y contra el bombardeo imperialista contra Irán. Claro. Bueno,
Emilio, esperemos que la movilización siga, la Francia insumisa también, el Frente Popular se arme y te agradecemos mucho. Se rearme, así es. Y te agradecemos mucho esta nueva participación en Diálogo Internacional y hasta la próxima. Yo les agradezco a ustedes y les mando un abrazo y como siempre, bueno, mi escucha atenta del programa. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Era Emilio Tadei hablando sobre Francia, las elecciones municipales. Vamos a una tanda y volvemos con más Diálogo Internacional. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Para aprender a volar entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Triunvirato Ambiental, colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental, sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Volvimos, acá estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilia Borón, que está ahí medio pachucho hoy, le volvemos a mandar otro besote muy grande, y ya estamos también conectadas con nuestro amigo, compañero del programa también, Marcelo Rodríguez, que está, como decíamos antes, en Porto Alegre, participando de la primera conferencia mundial antifascista, pero justamente lo llamamos y que ahí entre charla y panel, queremos que nos dedique un ratito a contarnos bien de qué se trata eso. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Saludos para todas y todos. Gracias. Bueno, contale a la audiencia qué es lo que se está llevando a cabo en Porto Alegre y, bueno, lo que tengas ganas de trasladarnos. Sí, bueno, como desde el día jueves, como vos bien dijiste, se está llevando adelante la primera conferencia internacional antifascista por la soberanía de los pueblos, que se tenía... A ver, está... Pero hubo unas grandes inundaciones. Sí, se cortó un poquito, ahí está, ahora sí se había cortado un poquito. ¿Ahora sí? Sí, ¿qué pasó con las inundaciones? Te decía que estaba programada para hace 2 años, para el 2024, y no se pudo hacer por las inundaciones que hubo acá en Porto Alegre, así que esta primera conferencia se está llevando adelante en estos días, en el espíritu también de lo que fue el Foro Social Mundial, claro, que desde 2001, 2002, 2003 funcionó también acá en Porto Alegre, claro, y después se hizo en otros países del mundo, ¿no? Uh-huh. Así que esta convocatoria realmente es muy grande, partidos políticos, movimientos sociales, distintas organizaciones de todo el mundo están participando. La marcha el jueves se hizo la marcha de inauguración y hubo más de 10.000 personas en esa marcha. Y a partir de ahí, bueno, hay unas conferencias dentro de la programación muy grandes que se están haciendo en un auditorio teatro para 1.500 personas. ¡Wow! Que está lleno todo el tiempo, digamos. Son 4 conferencias por día, termina mañana al mediodía. Ahora está la última, yo recién participé de la anteúltima que se hizo el día de hoy. ¿Estuviste como panelista? Estuve con panelista hoy a la mañana y ahora a la tarde de nuevo. ¡Qué bien! Y son más de 120 actividades autogestionadas, además de estas conferencias grandes, en distintos espacios de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Enorme, Así parece tipo el foro. No, es como el foro, claro. ¿Te acordás lo que era el foro? Así, realmente es multitudinario.
con participantes de todo el mundo y muy interesante los distintos debates que se están dando con el eje que es la lucha contra el fascismo y contra el imperialismo. Qué bueno. Marce, ¿No? O sea, justamente muy fuerte también. Sí, te decime. quería preguntar justamente, vos decías personas de todo el mundo, me imaginé eso, bueno, un poco de África y de Asia y de Europa, que nos cuentes un poco eso, también si hay algunas personalidades, me acuerdo que en el caso del foro estaba de repente Noam Chomsky, estamos hablando de otra época, ¿no? Pero había, Ajá. no sé, Atilio Borón, Lula, Hugo Chávez, no sé, si hay también personas así muy conocidas que asisten y si tres preguntas son, y si pudieras resumir o decir cuáles son los temas que más importan o que más aparecen. Sí, ¿qué tal, Telma? ¿Cómo estás? Mira, hay personalidades como Eric Toussaint, de los dirigentes del Movimiento Sin Tierra, no gobernantes, hay diputados, por ejemplo, o diputadas, eso sí, no hay presidentes o grandes líderes como hubo 2001-2002 en el foro de San Pablo. Lula no va a llegar. Es una situación distinta. Era otro mundo, pero digamos, Lula no era presidente tampoco. No, pero digo, si no va a llegar no ahora. Era presidente, pero no, tampoco no está previsto que esté. La situación son es 20 otra, años, ¿no? ¿no? 25 Exacto. años. No, Lula Pero sí en era este presidente. Yo estuve en el Foro 2002. Social Mundial del 2003 y vino 2003 Lula. sí, Vino pero Lula, vino 2001 Chávez, sí. No, acá, por ejemplo, salió Nicolás Maduro, hijo, virtualmente, Qué bien. porque iban a venir de Venezuela Tania Díaz, Sí. de Relaciones Internacionales del PSUV, la responsable, pero no pudieron venir por la situación que se está atravesando, entonces sí pudieron salir virtualmente, ¿no? Por pantalla, y ellos tuvieron, así la delegación venezolana tuvo su intervención a distancia, ¿no? Y después hay eurodiputados, diputados y diputadas de toda América Latina, líderes sociales. La verdad que está bastante interesante. Y los ejes, Telma, que están atravesando todo es la convocatoria que es la lucha contra el fascismo, los debates sobre la caracterización del fascismo hoy en día, y un eje muy fuerte también es cómo se vincula esta con la lucha antiimperialista en América Latina, lo cual, mientras se iba organizando esta convocatoria, cobró mucha fuerza después del 3 de enero también, Claro. ¿no? Ahí hubo como que ciertas actividades se fueron transformando a la luz de lo que pasó el 3 de enero en Venezuela, del secuestro del presidente Maduro y de Cilia Flores, y el recrudecimiento de los ataques a Cuba. Claro. Esto hizo que también se reconfigurara un poco muchas de las actividades que eran la convocatoria antifascista, en muchas se empezó a llamar convocatoria antifascista y antiimperialista, que fue en los debates de las reuniones previas que tuvimos a viajar ahora a Porto Alegre, ¿no? Claro. Así que lo que va ganando, lo que gana la centralidad en los debates, tanto en los paneles generales, que también abarcan temas de género y diversidad, de medio ambiente, distintas cosas, ¿no? De los procesos electorales también están ocupando un lugar central en todos los debates, la próxima elección en Colombia y la próxima elección en Brasil. Claro. Y Central. la solidaridad con Venezuela y Cuba. Es como que esos temas, más allá Y de Palestina. lo que trate cada uno de los paneles, están presentes. Palestina hoy tuvo una actividad particular, auditorio lleno, ese que te digo de 1.500 personas, y los puestos la feria que se arma siempre con libros y todo, te digo, la mayoría de los puestos son todos palestinos. Y es otro tema central. Claro. El apoyo a Palestina, y hay una delegación del vicecónsul de Irán en Brasil, que ha estado todos los días acá Qué participando de interesante. actividades, así que ese es otro tema. Hoy tuvimos la posibilidad de hablar bastante con él, así que también es otro de los temas que sabemos que aparece constantemente, ¿no? Claro. Todos estos conflictos, los bombardeos y los ataques del imperialismo criminales que nosotros analizamos constantemente, ¿no? Qué déjà vu, porque, bueno, en la que yo tuve oportunidad de participar en Porto Alegre en 2003, yo tuve oportunidad de ir a esa, era la guerra contra Irak, justamente, y Exactamente. marchábamos por Irak. Ahora el déjà vu, bueno, también Exactamente. al lado, ¿no? Contra Irán, el genocidio, bueno, lo que intentan hacer, destruir a Irán.
Y teníamos mesas sobre los ataques y genocidios contra el pueblo palestino, Claro, también. contra Irak, ¿no? Hay una cosa, hoy hablábamos mucho que nos encontramos en una suerte de viaje de egresados de los que estábamos en los primeros foros, digamos. Un revival. Nos encontramos acá y decíamos, ¿no? Es impresionante cómo algunos temas vuelven, sí, continúan presentes, no es que bueno, algunos siguen estando porque ha seguido la tragedia del pueblo palestino. Tremendo. Ay, se corta un poco, Marce, pero bueno, sí, se cortó del todo, más que un poco. Ahí está. Sí, se te había cortado, Marce, ahora volviste. Pero bueno, sí, escuché. Sí. Digo que había una reflexión sobre eso, como la continuidad de ciertos temas que todavía no han encontrado solución. Impresionante, ¿no? En América Latina pasaron unas cuantas cosas entre aquellos foros de 2001, 2000, 2003 y el actual. Pero bueno, se hace más que nunca necesario porque en aquellos momentos el Foro Social Mundial jugó un rol de articulación muy importante entre los movimientos, las organizaciones sociales, populares, aún con sus limitaciones, que otro día hablamos, no importa. Ahora veo que no, que tiene un tinte político, no hay tanto prurito con eso, pero bueno, es importantísimo que se haga esta instancia de articulación. Aparte, es enorme por lo que contás, la cantidad de gente que está participando es algo bien importante. No, hay que recordar que cuando empezó el Foro Social Mundial del 2001 no podían participar los partidos políticos. Por eso digo, de las limitaciones, ni las guerrillas, ni los partidos políticos. Claro. Hoy los grandes organizadores son el MST de Brasil, el Partido Comunista de Brasil, el PT y el PSOL brasilero, ¿no? O sea, estaban más presentes en aquel momento las ONGs. Parece que se cortó de nuevo. Bueno, de todas maneras logramos que Marce nos dé un panorama muy completo, ya lo vamos a tener acá y nos va a seguir contando más, pero sí, muy interesante. Está. ¿Estás, Marcelo? Igual lo tenemos que ya despedir. Ahora porque nos quedan 10 minutos de programa y... Bueno, entonces queda para cuando vuelvas, ¿no? Quería que me dieras una percepción de cómo está Brasil. ¿Cómo? Que está complicada la señal, dijo. No, entonces nos despedimos. Sí. Bueno, Marce, gracias por el panorama. Bueno, ya está. Ya nos despedimos, de hecho. Ya nos seguirá contando. Telma le quería preguntar sobre cómo está Brasil. Charlamos el sábado que viene. Su percepción, porque probablemente puede hablar con muchos brasileños y como salió hace poco, en esta semana, una encuesta que le da 12 puntos por delante a Flavio Bolsonaro, la pucha, a Lula. Mierda. Y por lo que tengo entendido está complicado, digamos, el hecho de que el padre de Jair Bolsonaro esté preso, parece que está con algunos problemas de salud, eso lo alienta a cierto electorado. Bueno, algo que la verdad que a veces parece, para mí por lo menos no es fácil de entender, por eso pensaba, bueno, tal vez Marcelo, que está hablando con brasileños, que los ve, que puede preguntarles, seguramente nos va a traer el sábado que viene la percepción de lo que está sucediendo allá. Sin duda. Bueno, y aprovechemos, Telmi, estos últimos minutos del programa, porque hay varias cuestiones que nos fueron así quedando en el tintero. No sé si vos querías agregar algo de... No, había comentado esta situación de la guerra, que está muy lejos de lo que se esperaba en un primer momento, que iba a ser, según Estados Unidos e Israel, una guerra relámpago. Está siendo una guerra de desgaste, con una situación perjudicial para Estados Unidos, sobre todo para Donald Trump, que tiene una elección en noviembre y que debería, y él tiene ganas, de hecho, de salir de esta situación empantanada lo antes posible. No le está resultando fácil. La estrategia que usa es la de siempre, la de el relato, provocador, el relato confuso, el relato contradictorio. Dice por un momento, Irán ya la derrotamos, ahora nos tenemos que dedicar a la izquierda radical del Partido Demócrata,
o tenemos que dedicarnos a invadir a Cuba, y por otro lado, a los 2 minutos te dice que en realidad está presentando 15 puntos para conversaciones de paz con Irán. Entonces, muy bien nos entiende, ¿no? Igual no es nada de fiar, viste que los No, por eso bombardean digo. mientras negocian, les mataron a todos los negociadores. Y ¿no? ahora la última es que postergó, porque además van varios ultimátum. Un ultimátum piensa que ya después de un Que es un ultimátum no hay ultimátum. nada, ¿viste? No, hay varios. Pero no. El anteúltimo ultimátum dijo que va a postergar los ataques a las centrales nucleares y energéticas hasta el 6 de abril, Ajá. 10 días, Ah. pero inmediatamente empezaron a bombardear. Sí, ¿viste? ¿no? Entonces estamos en esa situación. Lo importante que decía yo, que me parece novedoso, es pensar que no solo Irán está resistiendo mucho más de lo que parecía al principio, sino que además ha tomado control del estrecho de Hormuz, y esto le ha dado una importante influencia a nivel mundial, porque de hecho está haciendo un intercambio con monedas nacionales, una desdolarización, y está incrementando sus ganancias, porque cada barco que pasa, si no es de Estados Unidos y no es de Israel y no es de Occidente, pues a eso no los deja pasar, tiene que pagar equivalente a $2 millones por cada barco. O sea que Claro. está yendo incluso mejor económicamente que antes. Y Trump pidió ayuda a China, a Europa, para Pidió que... ayuda y no le dieron la mucha espalda, bola, ¿no? Incluso sus aliados europeos no quieren involucrarse, tienen mucha población musulmana, Claro. no quieren involucrarse en este tema. Y también Bueno, lo de vamos Yemen, a ver ¿no? Es cómo. lo de Yemen también, que siempre estuvo activo, pero que ahora ahora está también cerrando, controlando el estrecho Hay de varios, Bab el sí, el Mandeb. hay varios, digamos, focos de ayuda a Irán. Unas son los hutíes de Yemen, otra es en Kuwait, otra es en Irak, que han puesto incluso atentado contra la Embajada de Estados Unidos, y otra es en Pakistán. Claro. Una versión que está bastante avanzada, que no sabemos si es verdad o no todavía, es que hoy habría una reunión en Islamabad con los cancilleres de Pakistán, de Egipto y de Turquía, para empezar a pensar en una conversación de paz o de aproximación entre Washington y Teherán. Bueno, vamos a ver. Bueno, y muchas cosas también. Antes que termine el programa, no queremos dejar de mencionar que esta semana, el 26 de marzo, fue la audiencia en los tribunales de Washington del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, que está secuestrado, rehén, prisionero de guerra, en una cárcel de máxima seguridad en New York, y la esposa, la primera combatiente, como lindamente le dicen en Venezuela, y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, fueron llevados a una audiencia que, a diferencia de la otra, se avivaron de que si los filman, la dignidad que tienen estos dos compañeros es muy alta, incluso cuando dicen su nombre, como fue en la primera audiencia, y dicen: soy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y me tienen aquí como rehén, como prisionero de guerra. Bueno, para evitarse eso, prohibieron las cámaras, no hubo filmaciones, los trasladaron a las 4 de la mañana, también cosa de que las manifestaciones que se presentaron en apoyo a ellos, a él y a ella en la puerta, no era cierto ese encuentro, los trasladaron así entonces a la madrugada, pero bueno, fue una audiencia donde tampoco se avanzó demasiado, no hay demasiadas novedades, porque más que nada tenía que ver con que Estados Unidos, debido a las sanciones, y mal llamadas sanciones, ¿no?, medidas coercitivas unilaterales, no permite que el Estado venezolano financie, patrocine el bufet de abogados, que es de muy alto nivel, que están defendiendo en este momento a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Y entonces, bueno, las controversias en función de eso y de otras cuestiones también burocráticas, digamos, más que nada la audiencia versó en ese sentido. Va a haber otra audiencia pronto, todavía no se sabe la fecha, pero bueno, obviamente que igual va a dar para largo. Lógicamente no van a soltar, lo van a su rehén, retener lo más que puedan. obvio, porque mientras lo tienen secuestrado, bueno, están tratando de negociar en Venezuela con esas misiles apuntando, su presidente secuestrado, entonces lo van a retener, como dijo Telma, exactamente. Y hubo manifestaciones de apoyo a Nicolás y Cilia afuera, también hubo algunas en contra
Bueno, y también es importante mencionar, todo rápido, pues se nos va el programa, que también en Cuba continúa llegando mucha solidaridad internacional, llegaron distintos barcos de la flotilla de solidaridad con Cuba, también el convoy por distintas vías, aérea, terrestre, bueno, terrestre no, pues una isla, aérea, marítima, y bueno, pudimos ver muchas imágenes. A propósito, este martes va a haber una conferencia de prensa de Tiago Ávila, que vamos a ver si lo tenemos el sábado que viene a Argentina, acá en el piso en el programa. Va a haber una conferencia de NATE a las 3 de la tarde, el martes, y otra el miércoles, una charla en Filosofía y Letras a las 6. Tiago es uno de los que estuvo muy presente en las flotillas que llegaron a Palestina y ahora en esta que llegó a Cuba, así que bueno, es interesante escucharlo, también nuestro compañero Lautaro Rivara y otros y otras, y que llegó con la solidaridad, mucha presencia, cientos de militantes llegaron a Cuba, además trayendo en barcos también nuevas donaciones desde México, sobre todo, que está teniendo un rol muy importante Claudia Sheinbaum. No es petróleo, porque no es Venezuela el único país que le impiden vender petróleo, sino a cualquier país, porque le secuestran los barcos, porque hay un bloqueo naval que le impide que cualquier país comercie, además del financiero, bancario, etcétera, que impide que cualquier país le abastezca de petróleo a Cuba, que está pasando por esta asfixia, este intento de genocidio por goteo. Bueno, una situación difícil, hay que estar muy atentas, muy solidarias con Cuba. Es realmente central, tiene que ser nuestra causa, la ha sido siempre, pero tiene que refrendarse ahora, ponerse más fuerte. Bueno, y también como parte de... Pasa un chivo, Telmi, Dale. que es muy importante. Es un chivo, no es un chivo, es una invitación. un aviso que nos manda nuestra amiga, nuestra compañera Paola Gallo, que es colombiana en Argentina. Es muy importante esto, sí. De cara a que son las elecciones prontamente, y acá en Argentina hay una comunidad de colombianos y colombianas importantes. Ella pide que contemos que hasta el 31 de marzo se pueden inscribir las cédulas acá en Argentina, en el exterior de Colombia, por ejemplo acá, para votar el 31 de mayo en las elecciones presidenciales. Así que colombianos y colombianas, inscríbanse antes del 31 de marzo. Se inscriben en el consulado y pueden seguir las redes del Pacto Histórico en Argentina, de Instagram, que ahí podés encontrar toda la información. Así hasta el martes hay tiempo, entonces. Muy importante, ¿no? Porque vuela el tiempo. Bueno, una vergüenza también nacional, podemos decir, la verdad que es para ¿Tenemos el olvido, ganador o ganadora? No, quería un minuto decir esto de la vergüenza nacional. Una más de las tantas de Milei que votó en la ONU en esta semana en contra de declarar a la trata de personas, a definir las esclavitudes. Es que la asamblea del año 3 eran todos comunistas, Paula. Sí, claro. No me había enterado. Mirá, no sabía. La asamblea del año 13 que declaró el fin de la esclavitud, imagínate. No, bueno, y votó en contra de definir a la esclavitud africana como el crimen más grave de la humanidad. Bueno, otra vergüenza más, pero bueno, solo para darnos cuenta de qué importante que es echar a estos tipos, como dijo nuestras madres de Plaza de Mayo, como dijo Carmen Arias el 24, como dijeron las madres, las abuelas en la Plaza Gloriosa el 24 de marzo. Hay que echar a estos tipos ya mismo del gobierno de la Argentina. Bueno, a ver, Leandro Deza, me pasa, tenemos ganadora del libro. Gracias a toda la oyentada, nos han escrito un montón, nos escuchan por YouTube, realmente nos saludan. Tuve la oportunidad, rapidito, te digo, Telma, en la marcha me encontré con un montón de oyentes que nos felicitan. Bueno. Leo de Mataderos, por ejemplo. Bueno, el libro es conducir... No, Mario de Mataderos, Leo de la Matanza. Conducir al capital, Estado o mercado con falsa dicotomía, de Delfina Rossi. Ese es el libro que lo ganó. ¿Quién lo ganó? Claudia Luzardo de Padua. Así que, bien. Claudia, tenés que ir a buscar el libro, que es de la editorial Continentes, gracias a Jorge Gurbanov. Lo tenés que ir a retirar cualquier día de semana por la librería Badaraco en la avenida Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya estamos. Nos vamos. Chau, Leandro. Chau, Gaby. Chau, Telma. Le mandamos un beso grande a Tilio, que se cure, que lo queremos el sábado que viene. Sí, por favor. Y bueno, y con ustedes nos reencontramos el sábado que viene y hasta la victoria siempre. Cristina Libre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram.